Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a una sesión más de Pensamiento Matemático número 3. Su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas, y en este caso vamos a analizar el tema de triángulos. Iniciamos. Definición de triángulo. Primero, tenemos que es la curva cerrada más simple que se puede construir. Se limita por tres segmentos de rectas, los cuales generan tres lados y tres ángulos. También se puede definir como un polígono de tres ángulos. Para denotarlo se emplea el símbolo alfa, que es el que parece el triangulito que aparece en pantalla, acompañado de las letras en sus vértices. Por ejemplo, delta ABC hace referencia al triángulo cuyos vértices son los puntos A, B y C respectivamente, y tenemos la imagen en la parte inferior. Bien, a continuación vamos a hablar de la clasificación de los triángulos. Los triángulos se pueden clasificar primero por la magnitud de sus lados, y por la magnitud de sus lados tenemos las siguientes clasificaciones. Primero encontramos al triángulo equilátero. ¿Cuáles son las características? Bueno, tiene tres lados iguales y como consecuencia sus ángulos internos también son iguales. Por eso tenemos en la parte derecha que el segmento de recta o la línea AB es igual a la línea BC y es igual a la línea AC. Y al mismo tiempo el ángulo A es igual al ángulo B y es igual al ángulo C. Siguiendo con esta clasificación, tenemos como número 2 al triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales y uno diferente. De la misma manera, tiene dos ángulos iguales y uno diferente. En este caso, la recta AB es igual a la recta AC, pero es diferente a la línea BC. Por lo tanto, tenemos que el ángulo B es igual al ángulo C, pero es diferente al ángulo A. Dentro de esta misma clasificación, que es por la magnitud de sus lados, tenemos como número 3 al triángulo escaleno. Tiene tres lados diferentes y como consecuencia los tres también son diferentes, sus tres ángulos. En este caso, la recta AB es diferente a la recta AC y diferente a la recta BC. Los ángulos B, C y A son diferentes entre sí. Vamos por otra clasificación de los triángulos. Ahora va a ser por la magnitud de sus ángulos. Como primera de esta parte de magnitud de sus ángulos tenemos, número 1, al triángulo rectángulo. Uno de sus ángulos interiores es recto, es decir, a 90 grados, y por consecuencia los restantes son agudos. En este caso, alguno de los ángulos, en este caso el ángulo C, es de 90 grados, y así es como se forma el triángulo rectángulo. Número 2, triángulos oblicuos. No cuentan con ningún ángulo recto y a su vez los triángulos oblicuos se van a subdividir en dos ramas. Primero es el acutángulo y segundo es obtusángulo. Esto debido a justamente la abertura que comprende, en este caso, sus ángulos. Y son, como en el primer caso, menor a 90 grados y como en el segundo caso, mayor a 90 grados. Bien, como siguiente tema analizaremos las propiedades de los triángulos. ¿Qué es una propiedad? Son reglas que se obtienen de los axiomas, y los axiomas son verdades lógicas de las cuales, bueno, van a ser la matemática. Entonces, les voy a pedir lo siguiente, por favor. Investigar por lo menos 5 propiedades de los triángulos. Podemos encontrar 10. Entonces, pero solamente les pido investigar 5 propiedades de los triángulos. Pero pongan mucha atención, por favor. Para lo anterior, deberán escribir en qué consiste cada propiedad y a su vez trazar la representación gráfica de cada propiedad. Entonces vamos a tener 5 propiedades descritas y sus 5 trazos, por favor. Esto es parte de la tarea. No lo vayan a olvidar. Seguimos adelante con el tema. Una vez que analizamos las propiedades que van a investigar, la siguiente parte del tema son las llamadas rectas y puntos notables. Fíjense bien, a todos los triángulos se les pueden trazar rectas que cumplen con una función determinada. Debido a su estructura, cada triángulo posee 3 rectas de cada tipo, las cuales al prolongarse se intersectan en un punto que tiene un nombre en particular. Entonces, ponemos atención aquí, por favor. A continuación deberán copiar y trazar las rectas y puntos notables que se presentarán siguiendo las instrucciones y, esto es muy importante, utilizando
los instrumentos necesarios como regla o escuadra, transportador, me faltó aquí anexar, pero compás, etcétera. ¿Sí? Entonces, por favor, no se vale hacerlo a mano alzada, utilicen estos instrumentos de medición para hacerlo de forma correcta. Vamos con las primeras rectas y puntos. Número 1, encontramos a las bisectrices e incentro. Ponemos atención, la bisectriz es la recta que divide la mitad a cada uno de los ángulos internos del triángulo. Cada triángulo posee 3 bisectrices, que es lo que les acabo de mencionar en el punto anterior, las cuales se intersectan en un punto llamado incentro. El incentro es el punto de centro de una circunferencia inscrita en el triángulo. Al decir que es inscrita, quiere decir que va a ser una circunferencia que va a estar dentro del propio triángulo. Veamos cómo se trazan las bisectrices y cómo se encuentra el incentro. Primero, voy a medir cada ángulo interno y la bisectriz sale de la mitad de cada ángulo. ¿Cómo es esto? Ejemplo, si me voy al ángulo que está en la parte inferior izquierda, dice aquí ejemplo, si el ángulo mide 60 grados, lo mido, la bisectriz entonces va a salir a los 30 grados. Entonces voy a marcar mis 30 grados ahí, es el ejemplo, mis 30 grados, y entonces de ahí va a salir mi bisectriz. Repito, mido el ángulo en cada vértice y trazo mi bisectriz justamente a la mitad de ese ángulo. Hago lo mismo con los demás vértices, mitad de ángulo, y justo donde se intersectan es el punto llamado incentro. Entonces, el incentro va a permitirme trazar una circunferencia inscrita en el triángulo. Entonces, tenemos 3 bisectrices y el incentro que me permite trazar una circunferencia dentro del triángulo, es decir, inscrita en el propio triángulo. Número 2, mediana y baricentro. La mediana es la recta que va del vértice del triángulo al punto medio del lado opuesto a dicho ángulo. Al trazar las 3 medianas, de nuevo tenemos 3. Recordemos que es una parte fundamental de los triángulos, tener 3 líneas. Al trazar las 3 medianas, estas se intersectan en un punto que se conoce como baricentro, también llamado punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo voy a trazar las medianas? Mido cada lado y establezco su mitad. Y una vez que establecí la mitad, conecto con el vértice que esté opuesto a este lado. Ejemplo, mido el lado del triángulo, aparece la línea punteada en azul. Establezco la mitad, la línea corrida en azul. Entonces, ya que encontré la mitad, conecto con el vértice que está opuesto. Y así es como trazo a mi primer mediana. Hago lo mismo con las demás lados. Segunda mediana, tercera mediana. Entonces ahí el punto que se está encontrando se llama baricentro. Siguiente, número 3, mediatriz y circuncentro. La mediatriz de un lado es un segmento que forma un ángulo recto con este y que lo divide exactamente a la mitad. El punto donde se intersectan las 3 mediatrices es conocido como circuncentro y es el centro de una circunferencia que circunscribe al triángulo. Al decir esto, quiere decir que va a envolver al triángulo. Veamos cómo se construye, por favor. Se toma la mitad de cada lado del triángulo y de ese punto se marcan 90 grados con el transportador. Entonces aquí ya estoy utilizando mi transportador también, lo estoy retomando, lo vengo utilizando. Entonces, ubico la mitad de cada lado. Ya que encontré la mitad, ejemplo, del lado inferior, tomo mi transportador y hago un ángulo recto. Voy a marcar 90 grados. Para esto mi transportador lo debo de ubicar perfectamente en ceros sobre el eje del triángulo, sobre la línea del triángulo que esté utilizando. En este caso, la base. Por lo tanto, marco mis 90 grados y hago mi línea recta. Observen cómo no conecta con el vértice, sino que debe estar exactamente a la mitad del lado y en 90 grados.
Entonces, esa es mi primer mediatriz. Hago lo mismo con los demás lados del triángulo. Segunda mediatriz, observen de nuevo cómo no conecta con el vértice. Tercera mediatriz, no conecta con el vértice porque son líneas que salen desde la mitad de cada lado hacia los 90 grados. Son líneas completamente rectas que no necesariamente tienen que tocar los vértices, ¿eh? Entonces, el punto donde se intersectan se va a llamar circuncentro y va a permitir que una circunferencia suscriba al triángulo. Entonces, ahí está la circunferencia que circunscribe al triángulo. Y número 4, alturas y ortocentro. La altura de un lado del triángulo es el segmento que va de un vértice hasta el lado opuesto y genera un ángulo recto con dicho lado. El punto donde se intersectan las alturas se conoce como ortocentro. Veamos, primero, hay algunas formas de cómo trazarlo. En este caso yo les enseño con compás. Veamos los puntos. Dice, primero, se ubica el compás en la parte fija del vértice A. El vértice A lo estoy ubicando en la parte superior, si observamos en la imagen. Se traza un arco que toque en dos puntos al lado opuesto. Entonces, ubico primero al compás en el vértice A. Trazo un arco que toque dos puntos del lado opuesto. Observen cómo ahí está tocando dos puntos del lado opuesto. Ahí están los dos puntos. Con la misma abertura del compás, es decir, no lo muevo, no lo abro ni lo cierro, con esa misma abertura me voy a ubicar en estos dos puntos que acabo de encontrar y vuelvo a trazar un arco, dos arcos. Repito, ubico el compás en el primer punto de estos dos que acabo de trazar, hago el arco 1, me voy al otro punto, hago el arco 2 y ahí tengo un punto de intersección. Entonces, este último punto de intersección va a ser el que voy a conectar con el vértice A y entonces ahí ya tengo a mi primer altura. Esa va a ser la altura del triángulo. Hago el mismo procedimiento con los vértices B y C. Para eso cambio de diapositiva. Observemos, ya tengo la primera altura, ahí la dejé. Ahora voy a repetir el proceso anterior con los vértices B y C. Primero me voy al vértice B, se ubica el compás en el vértice B, se traza un arco que toque los dos puntos del lado opuesto. Ahí está, mi arco. Si observamos, en la parte superior el arco ya no está tocando al triángulo. ¿Qué pasa cuando mi arco no toca el triángulo, solamente lo toca en un punto? Lo que voy a hacer es prolongar la línea del lado mencionado. Observen, por favor, que aparecen unos puntos, una línea punteada en verde. Entonces, ahí ya me permite establecer otro punto de intersección y ya completo mis dos puntos que necesito para, ahora sí, mover mi compás, perdón, y ubicarlo en estos nuevos puntos para hacer mis dos arcos como lo hicimos en el vértice A. Una vez que ya tengo mis dos arcos, conecto con el vértice y tengo mi altura número 2. Hago exactamente lo mismo con el vértice C. Entonces, pongo mi compás, en el vértice C y hago que toque el compás dos puntos del lado contrario. Ahí están mis dos puntos, ya están tocando. Trazo mis dos arcos desde esos dos puntos y conecto con el vértice C. Entonces, ahí ya tengo, si observamos, ahí ya tengo mi ortocentro. Las tres líneas son las alturas y la intersección es el ortocentro. Y con esto completamos las rectas y puntos notables. Si nos dimos cuenta, son 4 diferentes tipos de rectas y de estos 4 diferentes tipos de rectas va a haber 3 de cada tipo dentro de un triángulo y va a haber 4 diferentes puntos notables a raíz de estas rectas que acabamos de mencionar. Entonces, bien, hasta aquí dejamos la sesión de este día. Les deseo una excelente semana y les dejo una frase. Solo es posible afirmar en geometría, hablando de triángulos, ¿no? Voltaire, su servidor Emanuel Rodríguez Cuevas, deseando que estén muy bien, que tengan excelente semana y seguimos en contacto.
Gracias, hasta luego.